ICR Televisión presenta Tu Canal de Noticias, con el comentarista Alfredo Salazar. Hoy viernes. Simplemente noticias. Bienvenidos a un encuentro más, este día viernes, en el que vamos a tener mucho que ver, mucho que hablar sobre algo que seguramente cada uno de ustedes conoce y conoce bien. Me refiero que este viernes la noticia o la simple noticia es que daremos un pequeño tour sobre o en la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver esto con los evangélicos o con el evangelio o con el protestantismo en México? Yo creo que tiene que ver mucho. Hemos preparado una pequeña reseña sobre algunas calles importantes del centro de la Ciudad de México que tienen que ver con la actividad evangélica desde los años 1800. Así que espero que esto sea un parteaguas en tu vida, y no solamente eso, sino que te des la oportunidad de seguir buscando dentro de las calles de nuestro centro histórico todo lo que tenga que ver con la vida evangélica o con el protestantismo que viene siendo parte de nuestra vida cotidiana. Quiero comenzar diciendo que hay una calle que está en la esquina de Madero e Isabel la Católica. Ahí se encuentra la iglesia de la Profesa. Bueno, ¿qué tiene que ver este recinto religioso con la actividad evangélica de nuestros días? ¿O qué importancia tuvo en el siglo XVIII para que hoy los evangélicos tenemos que entender que también la historia forma parte de nuestra vida? Y esto ocurre en el centro de la Ciudad de México. Esta iglesia hoy en día se puede visitar. Es una iglesia muy importante. Pero ¿qué ocurrió ahí en la iglesia de la Profesa, ubicada en la esquina de la calle Madero e Isabel la Católica? Ahí se llevó a cabo un consejo en el cual llamaron a Agustín de Iturbide y le dijeron que tenía que unirse con Vicente Guerrero para firmar un acta de independencia en la cual se señalaría que México ya nada tiene que ver con la Iglesia Católica y que sus bienes quedan intactos. Repito, hoy la iglesia se puede visitar. He tenido la oportunidad de pasar, no solo por esa iglesia, la iglesia de la Profesa, sino por muchos otros recintos de aquella época. De los 1827, José María Luis Mora llama a las Sociedades Bíblicas Unidas, y este llamado llega hasta Inglaterra, la cual manda a uno de sus misioneros más prominentes llamado Diego Thompson. Hoy en día el mundo evangélico puede tener en sus manos una Biblia que también se llama así, la Biblia Thompson. Bueno, está por así llamarlo, escrita en memoria de aquel misionero llamado Diego Thompson, y tú puedes leerla. Es una Biblia muy interesante, es una Biblia de estudio. Dice que este misionero desembarca en Veracruz, traía una carga o un cargamento de Biblias escondidas en cajas de vino. Él, en su trayecto a la Ciudad de México, llega a la calle de Moneda, otra calle emblemática de nuestro centro histórico. Ahí él llega, ahí se refugia, porque las autoridades mexicanas ya lo sabían que estaba compartiendo Biblias o difundiendo el mensaje del Evangelio, y lo empezaron a buscar. Durante estos 3 años, él que estuvo evangelizando, él va a Guanajuato, va a Aguascalientes, Zacatecas, Guadalajara, es decir, recorre todo el Bajío de nuestro país y regresa a México. Pero en ese tiempo, el Cabildo, ¿qué es el Cabildo? Bueno, es un grupo de sacerdotes que son miembros de una catedral, pero también pueden ser personas que dirigen o administran un municipio. Entonces, este Cabildo
impide que Diego Thompson siga predicando o siga distribuyendo Biblias. Lo importante de ello es que esta calle, la calle de Moneda, existe hasta el día de hoy. Si tú recorres esa calle en el centro histórico de la Ciudad de México, vas a encontrar muchos lugares donde se venden uniformes escolares y uniformes militares. Esta calle de Moneda está entre el Templo Mayor y el Palacio Nacional. ¿Cuánta historia contienen cada una de las calles de nuestro centro histórico? A veces las recorremos porque llevamos prisa o porque queremos ir a comprar algo, pero no nos detenemos para estudiar la historia de nuestro México maravilloso. Y aquí ocurre que aparece un hombre muy importante en la vida de los evangélicos, un misionero inglés que se llamó Diego Thompson, que llega ahí a esta calle de Moneda, ahí se refugia o ahí queda un tiempo, después se va, recorre el Bajío evangelizando. Imagínense la tarea tan importante que él realiza, porque si hoy ustedes ubican el Bajío, que es Guanajuato, que es Guadalajara, que es Zacatecas, que es San Luis, en fin, todos estos lugares son de alguna manera bastiones de un catolicismo todavía muy fuerte en nuestro país. Sin embargo, hace ya más o menos de 200 años, este amigo Diego Thompson ya se atrevía a visitar regalando Biblias y compartiendo el mensaje del Evangelio. Así que si tú tienes la oportunidad algún día de caminar por la calle de Moneda, pues nada más acuérdate que ahí quedó y ahí estuvo establecido este hombre llamado Diego Thompson, llevando un cargamento de Biblias que traía escondidas en unas cajas de vino, y ahí comenzó a regalar Biblias y a predicar el Evangelio. Cuando regresa de este viaje por el Bajío, aquel cabildo le prohíbe que siga hablando de esto y regalando Biblias, pero él sigue con su tarea de evangelizar entre las personas cultas de su época, regalando Biblias, y ya en 1834 él regresa a Inglaterra. Es decir, pasó más o menos 7 años en este país haciendo una tarea fundamental, evangelizando. Así que hoy viernes, Simplemente Noticias, te toca a ti ahora continuar con esta tarea que hace menos de 200 años un hombre inglés estaba compartiendo el mensaje entre nosotros los mexicanos. Muy bien, bueno, vamos a continuar, que esto es historia. Cada uno de nosotros debería de tener en su biblioteca o en su celular o en su computadora, en su iPad, en su tablet, alguna aplicación que le pudiera ayudar a entender a los evangélicos en el siglo XVIII, XIX y XX, particularmente estamos hablando de México. Es una historia enriquecedora. Muchos hombres murieron y sufrieron persecución por hacer llegar la Biblia a muchos lugares, a muchas comunidades, y hoy tenemos que darle un tiempo de meditación a estos personajes porque son de vital importancia en la vida evangélica de nuestro país. Muy bien, vámonos a 1847, ya hablamos de los 1820, 30. En 1847 todo mundo sabe lo que pasó en esta década de los 40, de los 1840, no puede ser que no sepamos qué ocurre durante ese tiempo aquí en nuestro país. Bueno, pues nada más que invade Estados Unidos México para obtener los territorios de Texas, Nuevo México, California, Nevada y Utah. Estos territorios en el año de 1847 seguían perteneciendo al territorio mexicano. Pero bueno, en aquellos estados del norte ya había una población cristiana o protestante o evangélica y se estaba reproduciendo rápidamente. Hay en las calles de Guatemala y Argentina, otra vez volvemos al tema de nuestra actividad en el tour de nuestro centro histórico en la hermosa Ciudad de México, que tiene que ver con esto que estoy hablando. Entre la calle de Guatemala y la calle de Argentina hay una antigua casa que se llama Casa de las Ajaracas. Repito, se llama
Casa de las Ajaracas. Hoy en día es un museo que es un archivo de las fotografías. Bueno, date la oportunidad. Esta es una buena noticia que los evangélicos debemos de tener y debemos de usar. Démonos la oportunidad de ir y visitar esta casa, que hoy es un museo, que es un archivo de la fotografía. Si lo visitas, encontrarás muchas fotografías de cómo soldados americanos invadieron el país como ejército. Así que creo que esto es muy importante que tú lo visites. Nuestro centro histórico también habla no solo de la actividad que hicieron los españoles, no solamente habla de los edificios, no solamente habla de la cultura, también habla de que ya el protestantismo estaba llegando a México a través de Diego Thompson, y cuando ocurre la invasión francesa, la invasión de los Estados Unidos a nuestro país, bueno, en aquellos estados donde los americanos invadieron, ya había una población mayormente evangélica, protestante o cristiana. Entonces, en esta casa, que hoy es un museo, un archivo de la fotografía, visítalo, por favor. Ahí vas a encontrar exactamente eso, imágenes, fotografías de soldados americanos invadiendo este país. Bueno, en esta década también de los años 1840 a 1850 aparece un personaje que es fundamental, y no solo él, sino que aparecen hombres o personajes que le van a dar forma a este país. Estoy hablando de Juárez, de Melchor Ocampo, de Guillermo Prieto, de Vicente Riva Palacio, los cuales apoyaron las causas evangélicas. ¿En qué sentido? Bueno, en este. Juárez se da cuenta que los protestantes, vamos a llamarlo así, es una religión donde las personas pueden leer la Biblia en lugar de ser controlados por una iglesia. Ahí nace una de las frases de Juárez que todo evangélico tiene que reconocer. Él dijo en aquellos años, entre 1847 y 1850, dijo: necesitan nuestros indios leer para poder cambiar este país. Hoy tenemos que seguir creyendo en esta frase, que es fundamental para el desarrollo no solo de México, de cualquier país, de cualquier comunidad, de cualquier sociedad. Y si hablamos de iglesia como sociedad, la obligación de cada evangélico es siempre leer la Biblia, leer el periódico, leer las noticias, leer historia, leer geografía, leer y leer y leer, porque Juárez hace casi 200 años dijo esto, ¿verdad? Así lo dijo tan claro. Es necesario que nuestros indios puedan leer para cambiar este país. Así lo dijo. Necesitamos que nuestros indios sepan leer para poder cambiar este país. ¿Y cómo se dio cuenta, o cómo nace esta frase que da y que dice Benito Juárez? Bueno, porque notó que en la religión protestante se podía leer la Biblia. Y así fue. Bueno, sigamos leyendo, esto es importante, no podemos echar a un lado la lectura. Es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno asistir a las iglesias, es bueno compartir en línea como lo estamos haciendo hoy por las situaciones que todo el mundo sabe, es bueno predicar el evangelio, en fin, hay muchas cosas buenas que tiene el pueblo evangélico, pero el pueblo evangélico no puede dejar de leer. Tenemos que leer para poder cambiar muchas cosas, no solo en este país, sino como personas, para empezar. Bueno, muy bien. Sigamos en nuestro tour por el centro de la Ciudad de México, un centro histórico que te recomiendo que cuando tengamos oportunidad y volvamos a una nueva normalidad de paseo, bueno, dentro de tu agenda puedas establecer alguna fecha. Si vives aquí en el país, bueno, pues visitarlo. Si estás fuera en algún otro estado, date la oportunidad de venir y recorrer esas calles maravillosas de nuestro centro histórico. Bueno, hay algo que quiero compartir contigo.
En la calle de Brasil y la República de Venezuela se encuentra el antiguo Palacio de la Inquisición. Bueno, hoy está convertido en el Museo de Medicina de México, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando acabó aquello, la UNAM estableció ahí su lugar de medicina, y cuando se cambiaron a CEU, la universidad siguió siendo propietaria de ese inmueble. Así que hoy es el Museo de Medicina de México. Antes, en la calle de Brasil y República de Venezuela, se encontraba el antiguo Palacio de la Inquisición, donde torturaban, mataban a las personas por parte de la Iglesia. Esto hay que recordarlo y hay que estarlo siempre mencionando. Todas las iglesias, del credo que sea, se han cometido muchas cosas buenas y han cometido muchas cosas malas. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas positivas, hay cosas negativas de cada uno de los credos, llámese como se llame. No podemos ocultar el hecho de que alguna iglesia o alguna denominación en algún momento de su historia haya cometido algún acto que hoy en día, mirándolo a la lupa de nuestros días, lo consideremos como algo que no era correcto. Bueno, así pasó en el año por ahí de 1850 más o menos, que aparecen este Palacio de la Inquisición, repito, hoy convertido en el Museo de Medicina de México de parte de la UNAM. Bueno, así que ya en 1857, todos sabemos también qué ocurre ahí, se lleva a cabo la Guerra de 3 años, conocida como la Guerra de Reforma. No es una guerra religiosa, pero toma en cuenta lo que voy a decir, es algo que me he dado la tarea de investigar, así que espero estar en lo correcto al decir esto. No era una guerra religiosa, era una guerra entre liberales y conservadores. Así pasó México estas etapas de esa famosa Guerra de Reforma. Entonces, en aquella guerra entre liberales y conservadores, se pretendía que los derechos de la Iglesia bajaran, que dejaran de tener tanto poder y tantas propiedades que los liberales consideraban que le deberían de pertenecer al pueblo. O sea, que esta lucha de poderes entre unos y otros toda la vida ha existido, no solo en este país, sino en donde quiera que ha habido un ser humano. Como sociedad siempre ha habido hombres que quieren poder y otros que quieren más y otros que no, otros que miran otras cosas y otros que miran las mismas cosas pero desde otro punto de vista, no se ponen de acuerdo y entonces es muy fácil decir, entonces como no estás de acuerdo, eres mi enemigo. Y en base a eso comienzan los dimes y diretes y después terminan en guerras. Bueno, México ha pasado por muchas de estas circunstancias y el centro histórico narra cada una de esas batallas, o el país en sí tiene esa historia. Entonces, llega ese momento en que los liberales y conservadores no se ponen de acuerdo, se desata una guerra que se llamó la Guerra de Reforma, y la idea nada más era que los liberales decían que la Iglesia ya debería de tener menos poder, que le bajaran al poderío que tenían, a tantas propiedades que tenían, y que debían prácticamente esas propiedades pertenecer a las personas, al pueblo. La Iglesia en esta guerra gastó mucho dinero porque ellos la patrocinaron o ellos la llevaron a cabo. Y esto tiene que ver con algo muy importante. Cuando los norteamericanos nos invadieron, los sacerdotes, así dice la historia, decían que todo aquel que matara a un soldado americano iba a ser excomulgado. Para que tomemos en cuenta y tengamos esta idea más firme de cuánto poder tenía la Iglesia en los años 1850 o 57 o de la década de los 50 a los 60. Esto ocurre así y entonces la Iglesia manda a sus sacerdotes que le digan al pueblo mexicano, que era mayoría de católicos, hasta la fecha sigue siendo nuestro país mayormente católico, pero en aquel momento histórico los sacerdotes dicen
que aquel que mate a un soldado americano era excomulgado, obviamente, de la iglesia. Y toma en cuenta esto, creo que por esta y muchas otras razones, el país tuvo que ceder ese territorio, ya que la iglesia se veía en la necesidad de pactar con Estados Unidos para que no sufriera tantos problemas, porque había quedado muy desgastada por esa guerra de 3 años de la Reforma. Entonces, vayamos entendiendo esto. El centro histórico está lleno de historias verídicas, ciertas, y lo cotejamos con libros. Hoy tienes una herramienta fabulosa que es el Internet, que es Wikipedia, es YouTube, en fin, hay libros que nos hablan de la historia de México, pero como evangélicos necesitamos conocer cómo llega el evangelio a nuestro país, y ya lo estamos viendo que tiene que ver mucho con nuestro centro histórico. Así que estas reformas en México se unen y se vive ya un país abierto a las religiones. Juárez entonces permite la entrada del protestantismo y de otras religiones. Por ello es que por ahí de los años, las décadas del 1880, 1890, aparecen algunos movimientos, no solo en México, en todo el mundo, pero llegan a México por ahí del siglo XVIII, Testigos de Jehová, mormones, en fin, muchos otros movimientos religiosos, gracias en cierta medida a esa guerra de la Reforma en la cual ganan los liberales, y Juárez entra y permite la entrada de esto. Aquí hay algo muy importante, porque esto es fundamental. Todos conocemos la misma idea de la invasión o la intervención francesa. Yo solo quiero decir que allá en aquel momento había grandes generales mexicanos, como Santos Degollado, como Ignacio Zaragoza, como Leandro Márquez, que observaban que en el protestantismo se daba apertura cultural a la vida social. Es decir, aunque no eran simpatizantes de lleno, no eran evangélicos, yo quiero reconocerlo aquí en esta producción, en este momento, que no eran evangélicos, pero sí miraban que la iglesia evangélica era una iglesia, en primera, que podían leer. Eso era algo muy importante en esos tiempos, muy importante. Y luego, que la iglesia daba apertura cultural a la vida social. Esto no podemos dejarlo por un lado. Así que podríamos pasarnos tal vez mucho tiempo hablando de nuestro centro histórico. Es un lugar maravilloso, un lugar lleno de historia, no solo de los evangélicos, también aparece la comunidad judía, en fin, muchas otras comunidades. Pero yo quiero cerrar con esto. Hoy viernes, simplemente noticias, a mí me agradaría que tú tuvieras la oportunidad de revisar qué tuvo que ver, mejor dicho, la iglesia evangélica en el Porfiriato. ¿Cómo vivía el evangélico ya en el Porfiriato? ¿Y cómo vivía el evangélico en la Revolución Mexicana? Aquí hay algo muy importante, solo te doy un dato muy sencillo. Cuando la Revolución Mexicana estaba, a quienes los hombres que estaban al frente de la Revolución Mexicana buscaron evangélicos porque eran los que ya sabían leer. Y cuando llegaba una carta de algún general a otro general, entonces buscaban a algún evangélico porque tenían la certeza que esa persona sabía leer. Algo que Juárez, entre los años 1840 y 1850, dijo esa frase: nuestros indios necesitan leer o saber leer para poder cambiar a este país. Y ya en la Revolución, en 1910, era toda una realidad que el evangélico en ese tiempo de guerra, de revolución, sabía leer. Bueno, solo es un pequeño comentario. A mí me gustaría que como evangélico tú continuaras en tu vida espiritual, religiosa,
No solamente aprendiéndote el Salmo 23, el Salmo 91, el Proverbios 1, lo que dice Juan 3:16, lo que dice Génesis 1:1, lo que dice Apocalipsis 3:20, lo que dice Filipenses 4:12. O sea, no, te invito a que leamos un poco más, vayamos más allá de las lecturas cotidianas de nuestra Biblia. No dejemos de leer la Biblia, pero también no dejemos de leer la historia de los evangélicos en nuestro país. A 200 años o un poco más de haber llegado Diego Thompson al puerto de Veracruz y traer un cargamento lleno de Biblias escondidas en cajas de vino. Hoy viernes, simplemente noticias. Hasta un próximo encuentro. Gracias por el favor de tu atención. ICR Televisión presentó Tu Canal de Noticias y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para las notificaciones de cada semana y encuentra toda la información que requieras en iglesiacristianarestauración.org.